Hace un año, Argentina salió campeón del mundo Qatar 2022 en el Mundial de Fútbol. ¿Qué lugar elegimos todos los argentinos para festejar esa inexplicable alegría? ¿Qué lugar y qué fotos dieron la vuelta al mundo entero? En octubre pasado se cumplieron 40 años de aquel discurso histórico de Alfonsín, semanas antes de convertirse en el presidente de la Argentina, cuando volvimos a la democracia. ¿En qué lugar se reunió la multitud para ovacionarlo y escuchar aquel discurso histórico? ¿Qué lugar? Que luchamos para constituir la Unión Nacional. En las noches tormentosas, confiesa el arquitecto Mario Sabugo, sufre una extraña pesadilla. Teme que aparezca en Buenos Aires un grupo de egipcios, exigiendo que se les devuelva el obelisco. ¿Se imaginan los egipcios en la 9 de julio reclamando el obelisco? No, me encanta. Hermoso. Es una imagen hermosa. Bueno, no, queridos egipcios. Ese obelisco no es de ustedes. Otros en el mundo, sí, por supuesto que sí. El de la Plaza San Pedro, en el Vaticano, ese es de ustedes. Después hay en Londres, en París, en Estambul, todos esos son de ustedes. El de Washington, ese no. Ese es Made in USA. Y si se quedan a ver el video, van a entender que nuestro obelisco de Buenos Aires se parece muchísimo más al de Washington que a los obeliscos de ustedes. El obelisco es el símbolo de Buenos Aires. Muy criticado al principio, pero parece que después a los porteños les gustó ese símbolo. The one in Washington I think is bigger. ¿Sí? Bueno, les voy a contar qué cuernos hace ese obelisco ahí. Porque a nosotros, los porteños, nos puede parecer que estuvo siempre ahí. Pero no. Es más, al poco tiempo de ser inaugurado, un par de años, estuvo a punto de ser demolido. Demolido. Así que nosotros, la posteridad, nos salvamos por un pelo de quedarnos sin obelisco. En el año 1936 se cumplían 400 años de la primera y fallida fundación de la ciudad de Buenos Aires. Sí, fallida porque en realidad la ciudad de Buenos Aires tuvo dos fundaciones. La primera, en 1536, don Pedro de Mendoza vino con sus embarcaciones, sus 1500 hombres y algunas pocas mujeres, según lo que sabemos, no está muy claro ese número, y desembarcaron en estas latitudes para construir una especie de fortificación de paredes de tierra bastante bajitas, bastante endebles, donde se metieron todos ahí adentro. Pedro de Mendoza nombró este lugar en el borde de un río llamado Riachuelo, puerto de Nuestra Señora Santa María del Buen Aire. Lo cierto es que los recién llegados se morían de hambre y no podían resistir el ataque de los querandíes, que eran parte de los habitantes de esta llanura en ese entonces, y que estaban decididos a echar a los españoles de sus tierras a como diera lugar. Cuestión, los querandíes estaban decididos a echarlos de sus propias tierras y lo consiguieron. Así que en el año 1541 se levantaron todos y se volvieron a España algunos, a Asunción otros. Se prendió fuego al poco tiempo el asentamiento y ni rastros de esa fundación. Fue un fiasco, un fracaso. En 1580 Juan de Garay reunió un grupo de soldados en Asunción, aprendiendo de los horrores de Mendoza, y vino a fundar definitivamente la ciudad con hijos de la tierra americana. Gente que sabía perfectamente en qué territorio se estaba metiendo, ya no con españoles de la metrópolis. Y esa sí fue la fundación definitiva de la ciudad y la llamó Ciudad de la Santísima Trinidad y Puerto de Santa María del Buen Aire. Como verán, a la ciudad le quedó el nombre del puerto. Bueno, volvamos a 1936. El entonces intendente, Mariano de Bedia y Mitre, quería construir un monumento que recordase esa fundación fallida, esa prueba piloto de fundación, esa fundación mítica. Bueno, esa. En ese momento, Buenos Aires se estaba transformando en una metrópolis y se concretaron grandes obras de modernización. Se ensancharon las avenidas Córdoba, Santa Fe y Corrientes. También se abrió la Diagonal Norte y se empezaron los trabajos para abrir la ambiciosa Avenida Norte-Sur, la Avenida 9 de Julio. La 9 de Julio, que los porteños solemos creer que es la avenida más ancha del mundo. En paralelo, también estaba creciendo la ciudad subterránea,
Se estaban construyendo las líneas de subte, de tren subterráneo, de subway, de metro, de metropolitana. Bueno, acá le llamamos subte al tren subterráneo. Se estaban construyendo las líneas A, B y C, y también se empezarían los trabajos para la línea D. Todas esas transformaciones implicaban demoler. Demoler acá, demoler allá, demoler en todas partes. La ciudad parecía prácticamente una ciudad bombardeada. Pero bueno, en esa época eso significaba modernizarse. Y Buenos Aires se estaba modernizando, sí señor. ¿Y cómo se estaba modernizando? La avenida 9 de Julio tendría 2 rond-points. Rond-point. Bueno, la rotonda de toda la vida. Una en la intersección con la Avenida de Mayo y la otra en la intersección con la Avenida Corrientes, recientemente ensanchada. De esa intersección nacería la Plaza de la República. Para poder dar lugar al nacimiento de la Plaza de la República, hubo que demoler la parroquia San Nicolás de Bari, la parroquia en cuya torre se izó por primera vez la bandera argentina en Buenos Aires en 1812. Bueno, chao parroquia. Volvamos al intendente Mariano de Bedia y Mitre. En ese momento quería construir este monumento que recordase la primera fundación. El entonces secretario de Hacienda y Administración del municipio, Atilio de Loromaini, tiene una idea y se la comunica al intendente. Señor intendente, Sí, Atilio, ¿qué necesitas? ¿vio que estamos terminando la Plaza de la República? Bueno, yo sé que en realidad es una rotonda y que debería quedar vacía, pero ¿no le parece un poco sosa? ¿Qué querés, Atilio? ¿Vio que usted quiere construir un monumento que recuerde esa fundación que no fue? Se me ocurrió, escuchen esto, porque me parece una idea brillante, construir en la Plaza de la República un obelisco. Atilio, me gusta mucho. Brillante idea, Atilio. Sí. Sí, me parece genial a mí también. Bueno, no vamos a poder construirlo de un bloque de piedra como hacían los egipcios, por supuesto. Entonces se me ocurrió que llamemos al arquitecto Prebisch para que lo resuelva. ¿Qué le parece? Atilio, contáctelo inmediatamente. Bueno, no hay evidencias de que el diálogo haya sido exactamente así, pero se pudo haber parecido. Algo, mucho, poco, qué sé yo. Bueno, resulta que entonces el secretario, Atilio de Loromaini, le escribe una carta haciéndole la propuesta a Prebisch para que haga el proyecto y la obra, y Prebisch agarra inmediatamente, cosa que yo también haría. Si me dicen, arquitecta, ¿puede hacer un obelisco en la mitad de la Plaza de la República? ¿Voy a decir que no? Voy a decir que sí, por supuesto. Encima, después se transforma en el ícono de Buenos Aires. Alberto Prebisch es uno de los precursores del movimiento moderno en la Argentina. Había formado parte del grupo de intelectuales que escribían en las revistas Martín Fierro y Sur, participando de la vanguardia artística porteña. En la revista Martín Fierro escribieron personalidades como Jorge Luis Borges, Oliverio Girondo, Leopoldo Marechal, entre muchas otras joyas de la intelectualidad porteña. La revista y la editorial Sur fueron fundadas por Victorio Ocampo y varios intelectuales de Martín Fierro continuaron luego en Sur. A través de sus escritos y sus obras, Prebisch reclamaba la renovación del lenguaje artístico por medio de la racionalidad ingenieril o industrial. Se oponía a la ornamentación historicista, pero sin abandonar la tradición. Es decir, su modernidad pasaba mucho más por el lenguaje estético que por un cambio en la lógica espacial o social, como quizás sí estaba pasando en la Europa de entreguerras y en Estados Unidos. Al año siguiente de la inauguración del obelisco, Prebisch realizaría en 1937 el Cine Teatro Gran Rex, su gran obra maestra. Y luego haría muchísimas más obras, siendo un arquitecto muy exitoso, y entre el año 1962 y 1963 también fue intendente de la ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires, la capital de Argentina. Prebisch proyectó el obelisco inspirándose muy probablemente en la solución tecnológica del obelisco de Washington, es decir, hueco. Pero en lugar de mampostería, de granito y mármol, utilizó una tecnología ultramoderna, práctica y rápida, como es el hormigón armado. El proyecto de Prebisch era un conjunto centrado en la Plaza de la República, rodeado de una línea uniforme de fachadas.
Tanto cuando se difundió el proyecto como durante su construcción y cuando se inauguró, el obelisco fue blanco de un montón de debates, críticas y fue blanco del hate del momento. Se los aseguro, recibió por todos lados. En la prensa de la época recibió el mote de armatoste sin sentido, bodrio en perspectiva, feo punzón, armatoste monstruoso. También fue blanco del humor gráfico, auténticos memes del momento. Pero bueno, la mismísima Torre Eiffel también fue blanco de críticas en su momento. ¿Y quién se imagina París ahora sin la Torre Eiffel? El 28 de febrero de 1936, el consorcio formado por las empresas Siemens Baugnon, Geopay Gruen y Bilfinger ganó la licitación, y el 19 de marzo empezaron las obras. Finalmente, el obelisco se construyó en un tiempo récord de 60 días. Más precisamente, según nos cuenta Brandaris en su libro El obelisco, desde el día en que se empezaron las excavaciones de la obra hasta el día de su inauguración, pasaron 69 días. Se inauguró finalmente el 23 de mayo de 1936, con una fiesta bastante importante. Los obeliscos egipcios eran bloques monolíticos de piedra con forma troncopiramidal, es decir, que se iba angostando en la altura. Eran 4 lados trapezoidales, base cuadrada y 4 trapecios. En su momento la revista Villiquen hizo un modelo para armar de nuestro obelisco muy monono, y se coronaban con una pequeña pirámide. Mi total admiración a los egipcios que lograban trasladar y poner de pie esos bloques monolíticos de piedra. Pero como vimos, el obelisco de Washington y el obelisco de Buenos Aires no son bloques monolíticos, sino que son huecos. Prendiamolo, Polito está en la casa. El Polito no está en la casa. Pero vamos a comparar las alturas. El obelisco egipcio que está en la Place de la Concorde en París mide 23 metros. El que está en la Piazza San Pietro en el Vaticano mide 25 metros y medio. El de Washington mide 169 metros con 29 centímetros. El de Buenos Aires mide 67 metros y medio. Y ahora viene el plot twist de la historia. Resulta que 2 años después de inaugurarse, horas más tarde de un acto escolar, donde estaba lleno de niñitos al pie del obelisco, se fueron y horas más tarde se desprendieron unas placas del revestimiento. Por suerte no se lastimó nadie, no pasó nada, pero quedó el obelisco con un agujero de placas en la mitad. Prebisch culpó a la empresa subcontratista diciendo que no había colocado las grampas que estaban descritas en el pliego licitatorio. No sabemos muy bien qué es lo que pasó y por qué se desprendieron esas placas, pero lo cierto es que el que quedó herido de muerte era el propio obelisco. En el año 1939, el Consejo Deliberante se reunió y decidió demolerlo por 23 votos a favor y 3 en contra. Gracias al veto del intendente Goyeneche, que dijo en su momento: "El obelisco es un monumento que está bajo la jurisdicción y custodia de la nación, a cuyo patrimonio pertenece", se terminó decretando patrimonio nacional para poder protegerlo de próximas demoliciones. Se removieron todas las placas de piedra, todas, y se le puso un revoque cementicio simulando las juntas de las placas pétreas removidas y se pintó de blanco, que es como lo vemos hoy en día. Como vimos, los obeliscos, junto con las pirámides, son un invento de los antiguos egipcios. Se coronaban con una pequeña pirámide, o piramidón, que los egipcios llamaban Ben-Ben, y que simbolizaba la colina primigenia, que en la mitología egipcia es en la que se crearon todos los seres vivos y todos los dioses en el nacimiento del mundo. Según el arquitecto Carlos Hilger, Prebisch proyectó y construyó el obelisco dentro de la tradición que justifica sus medidas, posición y modulación en comunicación con el cosmos. Según nos cuenta el arquitecto Carlos Hilger, si tomamos el número 1,829, el equivalente a 6 pies, y lo usamos como exponente del número 10, obtenemos la altura del obelisco, 67 metros y medio. El número 1,829 metros es la altura que el arquitecto Le Corbusier, a quien Alberto Prebisch admiraba,
tomó como primer medida de hombre ideal para el modulor, su sistema de medidas y proporciones basado en la estatura del hombre y la proporción áurea o el número de oro. También nos cuenta que la sombra que el obelisco proyecta en el solsticio de invierno, que en el hemisferio sur es entre el 20 y el 21 de junio, es de 1 hectómetro, es decir, 100 metros. Por otra parte, nos dice Hilger, la modulación del obelisco es equivalente a la modulación de las 9 esferas cósmicas, entidades fundamentales de los modelos cosmológicos desarrollados por Platón, Aristóteles y otros. En estos modelos, las estrellas y los planetas se creían incrustados en esferas giratorias y esto explicaba su movimiento. Recordemos que se pensaba a la Tierra en el centro del universo. Y también, según el arquitecto Carlos Hilger, el piramidón debía construirse con un metal ferroso extraído de un meteorito del Chaco y el resto del obelisco debía revestirse en placas graníticas negras traídas de Córdoba. Sí, iba a ser negro nuestro obelisco. Y esta innovación se veía justificada por tratarse de un obelisco del hemisferio sur, a diferencia del resto de los obeliscos que están en el hemisferio norte. Finalmente el requisito fue desoído, no le hicieron caso a Prebisch y fue revestido en piedra clara o lime de Córdoba. Hay quien atribuye el desprendimiento posterior de las placas a este requisito desoído. No lo podemos probar. Los basamentos de los obeliscos egipcios podían estar ornamentados con babuinos esculpidos, animales asociados con el astro rey Sol. Nuestro obelisco no tiene un basamento que podamos ver. Se funda en cambio sobre las bóvedas que albergan las enormes serpientes que llevan y traen gente bajo tierra. 3 líneas de subte pasan por debajo del obelisco. Esto obligó a Prebisch a realizar un enorme esfuerzo técnico para ejecutar las fundaciones, que según cuenta Brandari se llevaron 2/3 del volumen de hormigón. Y, según Francisco Liernur, quizás sin advertir la metáfora sugerida por este símbolo montado sobre un vacío. En definitiva, como vimos, el obelisco es el monumento a la primera y fallida fundación de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a detenernos por un instante en este punto, porque en definitiva, como dice Francisco Liernur, se funda sobre un vacío, recuerda una fundación que no fue, es un fracaso fundacional o fue lo que dio lugar a la ciudad de Buenos Aires. Finalmente es el icono de la ciudad de Buenos Aires y nos conecta con lo más profundo de nuestra identidad. Lo cierto es que el obelisco está ahí, de pie, orgulloso, altanero, desnudo, humilde, y esperemos tener obelisco para rato, porque así podemos tener a dónde ir a festejar. ¿Y a ustedes? ¿Cómo les hubiera gustado más el obelisco? ¿Negro o blanco como es hoy? ¿Con sus placas o desnudo como lo tenemos? ¿O la Plaza de la República completamente vacía como fue proyectada en su inicio? Déjenme en los comentarios qué opinan. Les agradezco un montón haber llegado hasta acá. Espero que les haya gustado, espero que les haya entretenido, que hayan tenido datos nuevos y espero que nos veamos en la próxima. Muchas gracias.